Señor, les comentaba que ayer tuvimos una muy linda sesión de ayuno, estuvimos compartiendo varios hermanos y eh, entendimos muchísimas cosas, especialmente yo en mi vida entendí muchas cosas. Y ayer hablábamos acerca de la pereza espiritual, alguien habló acerca de eso que a veces nos pasa, que por alguna razón dejamos de orar, dejamos de tener la misma intención para congregarnos, dejamos de leer la palabra. Pero en esta mañana yo quiero hablarles de algo y el tema se titula, le puse un título, ¿por qué justo a mí? Yo leí hace un tiempo un libro de un judío que se convirtió al cristianismo. Aunque no tiene nada que ver eso, tomé el título un poco de ahí, dice, ¿por qué justo yo? Pero esta pregunta es la que muchas veces nos hacemos, ¿por qué justo a mí? Cuando nos encontramos en circunstancias, nuestro hermano Daniel pidió oración por muchas personas que están en dificultades, muchas personas que se encuentran en aflicciones, en enfermedad, en problemas económicos, en muchas cosas. Y hace unas semanas yo tuve la oportunidad de compartir con una persona que es muy allegada a mí también, pero que no conoce al Señor. La mamá murió y yo hablé con ella y le dije, traté de explicarle la situación y ella decía muy dolida, llorando, decía, pero ¿por qué justo a ella? Mi mamá era buena, mi mamá no le hacía daño a nadie, vivió aquejada por el cáncer durante muchos años. Y muchos de nosotros nos hacemos esa pregunta cuando estamos pasando alguna situación complicada y decimos, ¿por qué justo a mí? Y siempre miramos a la acera del frente, por decirlo así, pero ¿por qué no él? Que no es fiel con la iglesia, no viene y es próspero. ¿Y por qué yo, Señor, que todos los domingos estoy, yo oro, no una, dos, tres, 5 horas todos los días y leo tu palabra, no solo un capítulo, me leo el 119, Salmo 119 de memoria, Señor? Y, y a veces no entendemos y decimos, pero ¿por qué justo a mí? Habiendo tantos que podrían estar pasando esta situación. Y nos causa cierta frustración. Y es una de las partes más difíciles entender que cuando nosotros hemos comenzado la vida cristiana, nos hemos hecho discípulos, en el paquete viene el sufrimiento. Hoy escuchamos en muchas congregaciones decir de que declara, decreta, haz esto, haz este otro. Pero lo cierto es que Jesús mismo dijo, en el mundo, ¿cómo? En el mundo tendréis aflicciones. Y eso no lo dijo como un supuesto, algunas veces tendréis aflicciones. Lo dijo como algo seguro, en el mundo tendréis aflicciones. Y eso es algo que nosotros día a día, yo creo que ninguno de nosotros puede levantar la mano y decir, no, a mí no me pasa. Ya los niños se han ido, tal vez ellos serían los únicos en decir, no, aflicción, ¿qué es eso? Pero todos nosotros hemos pasado un momento de oscuridad, un momento de dolor, un momento en el que a veces no veíamos la luz. La pregunta muchas veces es, ¿por qué Dios, siendo bueno, siendo amoroso, nos permitiría pasar por cosas tales como la muerte de un niño, que a veces no se entiende, enfermedades, daños a nosotros mismos, a nuestros seres queridos, dificultades financieras, preocupaciones, temor? Seguramente a veces decimos, no, si nos amara, ¿por qué permite todas estas cosas? ¿Acaso no significa que el amor, o sea, que Dios tiene conmigo, merece que yo viva bien, próspero, feliz? ¿No nos hemos hecho alguna vez esa pregunta? Es bien fácil cuando nosotros estamos aconsejando a una persona, decir, hermano, anímate, todas las cosas, ¿cómo dice la palabra? Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces es bien fácil animar, hermanos, es súper fácil tomar algunos versículos. Pero cuando nosotros estamos pasando la tribulación, cuando nosotros estamos pasando por ese valle de sombra y muerte que decía David, a veces esos versículos no nos sirven y nos preguntamos, ¿por qué justo a mí? ¿Por qué tengo que estar pasando
situación. Pero en realidad no es así. Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. La Biblia nos enseña claramente que Dios ama a aquellos que son sus hijos. En Romanos 8:28 está este versículo, dice, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto debería significar que entonces las pruebas y las tribulaciones también forman parte de este bien, o sea, de este paquete que se llama cristianismo. Cuando Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, no estaba exento, no se los dijo a ajenos, como nosotros diríamos en este tiempo, a mundanos, sino se los dijo a sus discípulos. En el mundo tendréis aflicciones. Él permite en nuestras vidas este tipo de cosas para que nos ayuden. Por tanto, para el creyente todas las pruebas y las tribulaciones deben tener un propósito divino. A veces no entendemos esto. Como en todas las cosas, el propósito sobresaliente de Dios es que seamos transformados más y más a la imagen de Cristo. Ayer justamente hablábamos eso, de que muchas veces perdemos la perspectiva, perdemos la imagen, perdemos ese punto ahí al frente donde nosotros estamos dirigiéndonos. Perdemos la imagen de Cristo, donde nosotros día a día estamos siendo perfeccionados, donde día a día estamos avanzando a ese lugar. Ayer en el ayuno les decía, el tema principal era la santificación, y parte de la tribulación nos ayuda la santificación, al poder depender plenamente de Dios. ¿Cuántas veces nos hemos situado en circunstancias donde realmente hemos hecho todo lo humanamente posible por salir de esas circunstancias? Las tribulaciones en muchos casos nos ayudan a depender plenamente de Dios y a posicionarnos en el lugar correcto, que realmente nosotros no podemos hacer nada por ciertas circunstancias. La Biblia nos habla, ¿quién? Dice, que queriendo aumentar un codo a su estatura. Yo soy pequeño, quisiera ser de la estatura de Daniel, pero por más que me esfuerzo, me ponga lo que me ponga, no va a poder pasar. Y la Biblia dice eso. O sea, incluso en estas circunstancias que son súper fáciles, aparentemente, no tengo el control. Entonces entendemos que esto es parte de un proceso de santificación, siendo apartados para los propósitos de Dios y equipados para vivir para su gloria. Se explica de esta manera por la que las pruebas logran esto en nuestras vidas. Quisiera que por favor me acompañen a 1 Pedro 1, 6 al 7. Primera Pedro 1, 6 y 7. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. La palabra del Señor dice así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perecedero prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto Jesucristo. Acá nos explica de que debemos ver las pruebas con alegría, dice, aunque ahora por poco tiempo. A veces no podemos entender esto. ¿Cómo es posible que sea poco tiempo? Vengo sufriendo 20 años con esta situación. ¿Y cómo es posible que sea poco tiempo? Pero cuando entendemos que nosotros estamos, ayer hablábamos de eso, estamos comenzando a vivir la eternidad ya, pero estamos en una parte de la eternidad donde todavía somos falibles, todavía estamos sujetos a este cuerpo, pero el resto, Efesios nos dice que ya estamos sentados en esos lugares celestiales. ¿Cómo entender esta situación? Dice que la fe del verdadero creyente se refuerza mediante las pruebas que experimentamos, para que podamos descansar en el conocimiento de que es real y que va a ser duradero, va a ser para siempre. Las pruebas desarrollan el carácter piadoso de los cristianos, y eso nos permite gloriarnos. La palabra del Señor nos dice:
eh, que nos permite gloriarnos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esto está en Romanos 5, 3 al 5. Entonces, Dios a través de las pruebas, dice la palabra, que está produciendo paciencia, está probando nuestra fe. Si nosotros recordamos la iglesia del primer siglo, que es algo que nosotros hemos olvidado, la iglesia ha sufrido persecuciones, quitando un tema cristiano, por decirlo así. Si vemos en la historia, la iglesia ha sido perseguida durante 3 siglos. Ha habido gente que ha muerto, ha habido gente que ha sido colgada, ha sido quemada, ha sido descuartizada, ha sido torturada. Pero cuando uno lee la historia, lee que ha habido gente que moría cantando. Y a veces uno se pregunta, ¿cómo? Pero sin ir lejos, hoy en día, en países como China, en países como Corea del Norte, en países de África, donde el Islam está como la religión central de estos países, gente cristiana, hermanos nuestros, están siendo perseguidos. Amén. Entonces Jesucristo nos muestra este ejemplo perfecto. Dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros tenemos el ejemplo de Cristo en nuestras vidas. Él tuvo que entregar su vida para el perdón de gente como ustedes y como yo, gente de todo el mundo, pecadores que no merecíamos nada. Pero hay un pequeño paréntesis que la Biblia nos muestra y nos habla acerca del sufrimiento. Dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. 1 Pedro 4:15. No necesitan buscarlo, hermanos. Así que intentemos diferenciar las pruebas que son de parte del Señor y las pruebas que son por nuestra imprudencia o por nuestra falta de sabiduría para hacer las cosas. Amén. Miren, hermanos, yo leía acerca de alguien que está experimentado en las pruebas, acerca de alguien que podría decirnos, si lo tuviéramos acá, cómo es realmente vivir una vida con pruebas. Y me gustaría hablar un poco de la vida de este hombre. Su nombre es Job. Seguramente muchos de nosotros hemos escuchado hablar de Job, hemos leído de Job, y reconozco que yo he leído hasta cierta parte, he saltado hasta el final y he visto la linda historia de Job, saltándome la parte del medio donde se ven los sufrimientos de Job. Job se muestra, si nosotros nos vamos a Job, no lo vamos a leer todo porque no tenemos el tiempo, se muestra a Job como un hombre recto, intachable y temeroso de Dios. ¿Cuántos de nosotros podremos levantar la mano hoy y podemos decir, wow, esa descripción también califica conmigo? Recto, intachable y que honra a Dios. Ese soy yo. Job y yo somos iguales. A veces no. Dice que vemos a Job, la primera parte se nos muestra a Job como este hombre intachable. No se dice, al parecer no era israelita, habla de una tierra lejana, Uz, pero era un hombre que temía a Dios. Y si nosotros leemos con calma, él no solo ofrendaba o pedía perdón por sus propios pecados, sino por los de sus hijos. Él tenía 10 hijos, 7 hijos y 3 hijas, dice. Pero de repente el libro nos traslada a otro lado, nos traslada de repente a otro escenario, el reino celestial, y vemos a Dios en una audiencia con un equipo que dice que es llamado los hijos de Dios, y entre esos seres celestiales está una figura llamada Satanás.
de quien hemos escuchado muchísimo, que en hebreo significa el acusador, y estaba justamente cumpliendo su función, yendo a acusar. Pero Dios presenta a Job y le dice lo mismo que se lee al principio. Dice, Dios presenta a Job como un hombre verdaderamente justo, recto y que honra a Dios. Pero Satanás, si nosotros vemos, Satanás reta la manera en la que Dios recompensa a las personas. Le dice, claro, o sea, ¿cómo Job no va a estar así, no va a honrarte? Claro, ¿cómo no va a ser justo? Si tú lo has bendecido, si tú lo has bendecido en todo lo que él tiene. Yo les voy a leer esta parte de Job 1, 8 al 11. Dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová y dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has cercado alrededor de él y su casa y todo lo que él tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Qué era lo que estaba diciendo? Claro, o sea, ¿cómo no te va a alabar? ¿Cómo no te va a servir si, le has dado una linda familia, él es próspero económicamente y lo ha cercado? Dice, y eso me llama la atención, lo ha cercado. Y el Salmo 91 nos habla acerca del cerco que tiene Dios con sus hijos. Y dice, lo ha cercado y tiene todo, o sea, le has dado todo. Mira, Dios, quítale lo que tiene y vas a ver que así va a comenzar a blasfemar tu nombre. Y miren, Job perdió todo lo que tenía, perdió a sus hijos, perdió sus bienes materiales, y no fueron bienes materiales como que le quitaron el autito que tenía del modelo 97 de hace no sé cuántos años. No, él era, o sea, si nosotros pensamos bien o vamos a las escrituras, él era rico. Él tal vez podríamos compararlo ahora con un Bill Gates, con un Carlos Slim, no sé, alguien que tenía bastante. Y dice que perdió a sus hijos, perdió sus bienes y aún su propia salud, porque vemos a Job sentado entre cenizas. Tal vez las cenizas le daban un poco de confort. Dice que estaba pero súper mal. Y de paso, o sea, para el colmo de males, dice Job, el 2:9 dice, entonces entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Mire, perdió todo. Y alguno por ahí dirá, ¿y por qué no se llevó a la mujer también? Sí, alguno pensó por ahí, yo sé. Y para colmo de males, la esposa quedó ahí. Es broma, hermanos, perdón. Pero, hermanos, ¿qué le dice la mujer? Le dice, entonces su mujer le dijo, imagínense lo que le dijo, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. O sea, tan mal estaba él que ni siquiera el apoyo de la esposa tenía. Y esa es esta parte que, o sea, reconozco, les decía, que yo siempre leía y decía, wow, ese Job sí que es duro, es de los buenos. Porque saltamos al capítulo 42 y vemos cómo Job hace una declaración, pero nos olvidamos leer todo lo que pasó Job. Y realmente en la segunda parte, después de esto, vemos a Job conversando con 3 de sus amigos, de esos buenos amigos que vienen y en vez de animarte te dan como que palo. Y vienen 3 amigos y un cuarto viene después. Y comienza una conversación en la que Job defiende sus principios. Él dice, yo no he hecho nada para merecer esto. Yo no he hecho nada para merecer esto. Hay un versículo en el que dice, yo me he guardado de los pecados de la vista. Yo me he pecado de hablar, o me he guardado de pecar con palabras. Me he guardado de todo esto. Pero los amigos insisten, uno a uno dice, no, seguramente tú has hecho algo malo delante de Dios. Por eso Dios te está castigando, porque Dios es justo
y castiga al malo y premia al bueno. Ese era el criterio que tenían los amigos. Y vemos casi durante 30 capítulos que esta es una lucha de Job y una conversación con los amigos, una lucha de Job contra Dios. Pero a veces él se retracta de lo que dice, ¿qué estoy diciendo? Y entra en razón y dice, no, o sea, estoy hablando mal. Entonces Job se defiende en 3 capítulos. Job dice algo y los amigos le responden. Los amigos le dicen algo y él se defiende. Los amigos hacen incluso una lista de posibles pecados que él tal vez inconscientemente haya hecho. Hacen una lista y le dicen, posiblemente has hecho esto, Job. Y él aún así se defiende. Job realmente está como en una montaña rusa, imagínense. O sea, hay momentos en los que Job dice, no, Dios es fiel, Dios es justo y no, esto es algo pasajero. Y hay momentos en los que está por abajo. En Job 13, 15, 16, no necesitan buscarlo, dice, aunque él me mate, en él esperaré. Imagínense de esta declaración de su vida. Dice, aunque él me mate, en él esperaré. Pero, ahí viene el pero defenderé mis caminos delante de él. Aún ahí, él decía, bueno, aún él me mate, yo seré fiel a él, dice, en él esperaré, en él confiaré. Pero si me matara, ahí está el pero, si me matara, ahí esa es mi oportunidad para defenderme y defender mi posición de que yo estoy bien y él se equivocó. Dice, está bien si esta también será mi salvación, porque un impío no comparecería en su presencia. Lo que él está diciendo es, wow, si llego a la presencia de Dios voy a poder defenderme. Además, ¿quién podría estar en la presencia de Dios sino alguien justo como yo? Entonces, él trata de justificar su vida. Pero en realidad, si nosotros comenzamos a ver el libro de Job más profundamente, en realidad las grandes interrogantes de este libro son, ¿Dios es justo? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos preguntado en la situación en la que hemos estado? Hemos dudado de la justicia de Dios porque creemos que no nos merecemos lo que estamos pasando. ¿Por qué justo a mí? Porque yo no me merezco lo que estoy pasando. Yo no merezco estar pasando esta tribulación, esta angustia, este dolor, esta cosa que me aflige, que no me da alegría, que me quita la alegría. La otra pregunta, ¿realmente Dios gobierna el universo en base a un estricto principio de justicia? O sea, ¿realmente Dios es justo? ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces hemos escuchado esto? Pero si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta hambre en el mundo? ¿Por qué tantos niños mueren de hambre? Lo hemos escuchado muchas veces y hasta muchas veces hemos podido pensarlo nosotros. Entonces, si Dios es justo y Dios es bueno y Dios es amoroso, ¿por qué está sufriendo Job? ¿Acaso la demanda de Job no era justa? Y a veces nos cerramos en que nosotros tenemos razón. Ya vimos el anterior versículo que les decía, aunque él me mate, en él esperaré, pero defenderé mi causa, defenderé mi posición porque yo estoy bien. Y el Señor por alguna razón se le pasó, por alguna razón dio la vuelta y de repente estoy aquí como que sufriendo sin necesidad. Pero todo esto opera en base a suposiciones que hacen los amigos y hace Job. Las suposiciones de los amigos son: tú estás mal, Dios está bien; tú eres malo, Dios es bueno. Y hacen un análisis súper simple de lo que es la justicia de Dios. Job argumenta de que el hecho de que él esté pasando todas las tribulaciones no es justo. Todo el sufrimiento que está pasando, él no es justo. En Job 16:9 dice: tan enojado está Dios. O sea, para que veamos, yo les pongo estos versículos para que veamos la actitud de Job. Dice: tan enojado
está Dios conmigo, que me persigue y me despedaza? Me considera su enemigo, me mira con rabia y me muestra los dientes. Esta es una versión, traducción al lenguaje actual. Entonces, Job se está sintiendo así. Job está pasando momentos en los que no entiende. Llega al punto en acusar a Dios de ser injusto. El capítulo 27:2 dice: así como es cierto que Dios existe, es también cierto que Él niega a hacerme justicia. El Todopoderoso me amarga la vida, dice. Esa es la posición de Job. Y esa muy posiblemente puede ser la posición en la que muchos de nosotros nos hemos encontrado en las situaciones en las que hemos pasado o incluso estamos pasando el día de hoy. No podemos ver más allá de lo que está pasando en nuestras vidas. Job 9, 22, 23 dice: todo es lo mismo, por eso digo, a buenos y a malos destruye por igual. Sin alguna plaga acarrea la muerte repentina. Él se burla de la angustia de los inocentes. ¿Saben? Cuando leemos estas partes de la palabra de Dios, a veces de alguna manera como que nos identificamos y decimos: sí, o sea, ¿por qué? Nosotros hoy sabemos la respuesta. Nosotros hemos leído el libro completo de Job, pero Job estaba pasando una circunstancia en la que no sabía la respuesta y Job demandaba respuesta de Dios. En esta parte del relato, Job está confundido y demanda que Dios mismo venga a justificarse y le diga, o sea, ¿por qué está pasando lo que está pasando? ¿Y qué creen? De repente aparece en la escena Dios. Después de más de 30 capítulos en los que está una y otra cosa, están conversando los amigos, Job se está sintiendo de lo peor, está reclamando a Dios. Job aparece y cualquiera pensaría y diría: uy, apareció Dios, seguro le va a responder como se merece a Job, o por lo menos le va a dar una respuesta convincente. De repente aparece Dios en escena y en vez de darle una respuesta directa a la pregunta de Job, lo lleva por una especie de un tour virtual. Es como, yo me imagino como no sé cuántos han ido a Cosmonova, cuando uno se sienta ahí y comienza a ver lo que ha pasado con los dinosaurios o con esto y con el otro. Yo me imagino algo así, pero lo lleva a un tour virtual y le responde a Job con 67 preguntas. Con 67 preguntas que Job no puede responder una sola. Y lo lleva desde lo más grande, que es el universo, y le dice: a ver, explícame de dónde sale el sol y dónde se oculta. Le dice: explícame de dónde sale el rocío. Explícame cómo, le dice, cómo da a luz la cierva. Y comienza a llevarlo por toda la creación para que Job pudiera entender que la justicia de Dios no era simplemente el enfocarse en la vida de cada uno de nosotros, sino Él tenía el control de todo, absolutamente. En la última parte le dice: ¿puedes tú hacerte cargo de esto? ¿Podrías tú gobernar el mundo en base a tu justicia? Sería, o sea, imagínense, hermanos, y ahí sí tenemos que ponernos a pensar. Si Dios tuviera que obrar realmente con la justicia que merecemos nosotros estaríamos muertos hace muchísimo tiempo. ¿Sí o no? Muchos de nosotros nos merecemos, y no por el hecho de ser cristianos dejamos de pecar. Eso es cierto. Nadie que diga: no, yo soy cristiano, ya no peco. Está mintiendo, allá ya pecó. ¿Sí o no? Ya pecó. Hermanos, la justicia de Dios es mostrada a Job. Pero saben, cuando yo leía todo esto, realmente Job fue en ese tour virtual, pero a veces uno piensa y dice: wow,
wow, le fue súper mal a Job. Pero yo veo cómo Dios llevó como un padre, o sea, siendo Dios, llevó a Job como un padre para su hijo, para ese hijo pequeño que no entiende cosas. Trató de mostrarle lo que él estaba haciendo. ¿Cuántas veces nosotros como padres nos confrontamos a nuestros hijos y ellos se paran y dicen, pero ¿por qué? Yo no entiendo. ¿Pero por qué tengo que hacer esto? Y muchas veces estamos en esa posición delante de Dios, haciendo rabietas, diciendo ¿por qué? Ahora les decía al principio, hay un versículo que habla de este corto sufrimiento, nos dice. ¿Corto en base a qué? En base a una eternidad con Dios. Esta no es nuestra morada. Estamos de paso, hermanos, por este lugar. ¿Cuántos entendemos esto? Amén. Es difícil explicar a una persona que no conoce al Señor lo que Dios hace, pero nosotros deberíamos tener clara esa idea. Job no lo sabía, y vamos a ver un poco más adelante por qué no lo sabía. Siendo un hombre recto y justo, vamos a darnos cuenta por qué no lo sabía. Hoy nosotros tenemos la palabra de Dios. La Biblia una parte de la Biblia nos dice que tenemos la profecía más segura, que tenemos la palabra para poderla escudriñar y poder encontrar las respuestas y el consuelo que necesitamos en el dolor que estamos. Dios le muestra a Job cómo él tiene el control de todas las cosas, empezando de las más grandes como el universo hasta las más pequeñas, que muchas veces nosotros mismos no percibimos. El libro de Job nos muestra que la perspectiva de Dios para todas las cosas, aún el sufrimiento y el dolor, es infinitamente mayor que la nuestra. Y que Dios mismo está interactuando, todo el tiempo está interactuando con su creación, con la complejidad del universo, con la toma de decisiones. Hermanos, algo que tiene que ponernos a pensar es que todos los días vamos a dormir. Durante las 8 horas que nosotros dormimos, si bien dormimos 8 horas, el mundo sigue. El mundo no se para porque tú estés dormido. El mundo continúa. Estamos a punto de terminar el invierno y comenzar la primavera. Y de repente salimos una mañana y vemos todo verde. ¿Y cómo fue? ¿Un milagro? Realmente fue un milagro, pero por Dios, hecho por Dios. Cosas que muchas veces nosotros no consideramos en nuestra vida. Los amigos de Job y Job mismo veían todo tan simple como esto es blanco y esto es negro, y así se tienen que hacer las cosas. Todo esto deja a Job en una condición de humildad. Si nosotros nos vamos a los últimos capítulos de Job, se muestra a Job humillado delante de Dios, pero no humillado como lo humillé porque para que sepa lo tonto que es, sino reconociendo de que Dios tenía razón. Job nunca supo el porqué de su sufrimiento. Dios nunca le explicó, nunca le dijo, mira, yo tuve una charla así como hace 2 meses con Satanás y decidimos, echamos suertes y yo aposté por ti, tú ganaste, Job. No le dijo nunca eso, nunca se lo explicó. Pero sin embargo, él tuvo la posibilidad de vivir en paz y en el temor de Dios. Él pudo entender con esa explicación, como con dibujitos, como cuando nosotros explicamos a nuestros hijos, pudo entender el amor de Dios. Amén. Y al final de todo, Job reconoce, dice el capítulo 42, del 2 al 6, dice: yo conozco que todo lo puedes y que hay pensamientos que se esconden de ti, y que no hay pensamientos que se escondan de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí.
que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Esta es la versión de Reina Valera, pero me gustaría leer esta parte en otra versión. Palabra de Dios para todos. Dice: sé que tú puedes hacer lo que quieras y que no se puede detener ninguno de tus planes. Tú preguntaste: ¿quién es el que con su falta de conocimiento oscurece mi consejo? Y Job dice: yo fui quien hablaba sin saber lo que decía. Hablé sobre asuntos tan maravillosos para mí que quedaban fuera de mi entendimiento. Tú dijiste: óyeme y hablaré. Te preguntaré y tú me explicarás. Yo solo sabía de ti de oídas, pero ahora mis ojos te han visto. Por eso me retracto de lo que he dicho y te pido perdón en polvo y ceniza. Esa fue la actitud de un hombre que pasó momentos difíciles. ¿Saben por qué creo? Cada vez que leo la palabra del Señor, creo que es inspirada por el Espíritu Santo, porque vemos pasajes como estos, hombres como tú, como yo, como nosotros, viviendo las debilidades y siempre Dios ahí, siempre Dios confortando a esas personas. La Biblia está llena de hombres y mujeres, igual que nosotros, con defectos, con fallas. El único que no pecó, el único que no falló fue el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, cada uno de nosotros pongámonos en esta posición en los momentos de prueba, en los momentos difíciles. Tenemos la respuesta. No estamos como Job, aunque estemos pasando una situación complicada en nuestra vida. Tenemos la palabra de Dios que nos anima a seguir adelante, que nos anima a que esto es por poco tiempo, que Dios nos está probando. El libro de Santiago nos habla en el primer capítulo, nos dice: bienaventurados si te encuentras en diversas pruebas, porque estoy probando tu paciencia para acrecentar tu fe. Eso es lo que nos dice. Y necesitamos fe para poder. ¿Qué dice la palabra? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dios gobierna su creación tanto como las cosas que pasan en nuestras vidas. Dios, siendo Dios, se acercó a Job como padre, y al final vemos cuál fue la conclusión. A veces en las circunstancias, las cosas, los problemas que estamos pasando opacan o no dejan ver lo que realmente debemos ver, lo que conocemos de Dios. Muchas veces Dios quiere mostrarnos que aún en la prueba más oscura está a nuestro lado. Siempre he estado aquí. Sé lo que estás pasando. En mí tienes tu consuelo. En mí estás seguro. La palabra de Dios nos dice: así como alimento a las aves, ¿cómo no voy a alimentarte? ¿Cómo no voy a preocuparme de ti? Así como hay cosas que no se pueden explicar ni entender, así hago yo que funcione. Amén. Así como hay cosas que en tu vida no puedes explicar cosas, yo hago que funcione. Yo hago que puedas salir adelante y puedas vencer esa prueba y puedas mirar atrás como una tormenta, pero ya estás adelante. Lo que tú necesitas en las pruebas es a Dios, no una respuesta. Lo que Job necesitó no era una respuesta, él demandaba una respuesta, pero cuando Dios estuvo ahí, se dio cuenta de lo que él realmente necesitaba. Y es lo mismo que nosotros necesitamos. Y hermanos, para terminar, yo quiero leerles la última parte de este libro de Job, tal vez retrocediendo un poco. En Job 40, 3 al 5 dice, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: entonces Job respondió al Señor: verdaderamente yo soy poca cosa. ¿Qué puedo responderte? Soy muy poca cosa para hablar. Me tapo la boca con la mano. Ya hablé una vez, pero no lo haré más. Hablé una y otra vez, pero ya no voy a añadir nada. Yo creo que
cuando nos preguntamos por qué justo a mí o por qué justo yo, necesitamos ser humildes como Job en este momento y callarnos. Dice, me voy a callar la boca y callarnos la boca. Y si la vamos a abrir, hermanos, que sea en gratitud, que sea en alabanza y en adoración a ese Dios todopoderoso. Que lo oscuro que estemos pasando no opaque la imagen de Cristo en nuestras vidas. Que realmente podamos depender plenamente de Dios. Que no necesitemos de una respuesta, sino necesitemos de Él. Amén. Pónganse de pie, mis hermanos.